Bienvenidos al curso de Apologética Católica, Método Padre Luis Toro. El tema de esta semana es el sacramento del sacerdocio. Hermano católico, con este tema comprenderás por qué el sacerdocio sigue siendo válido hoy en día y por qué el demonio no quiere que asistas a misa. Antes de comenzar, debemos entender que cuando la Biblia habla de ofrendas, sacrificios y dones, se refiere precisamente a los oficios que realizaban los sacerdotes levitas del Antiguo Testamento sobre el altar, al modo de Aarón. En el Antiguo Pacto se sacrificaban animales, como corderos, cabras y toros, junto a otras ofrendas como palomas, flor de harina, aceite e incienso, con el fin de obtener la expiación, es decir, el perdón de los pecados del pueblo. El libro del Levítico, capítulo 5, versículo 5, incluso muestra que ya existía una forma de confesión en el Antiguo Testamento. El pecador confesaba su falta, presentaba un animal para el sacrificio, y el sacerdote, sobre el altar, ofrecía el holocausto para obtener el perdón. Ahí están las palabras clave de este tema: pecador, sacerdote, sacrificio, altar, confesión y perdón. En el Nuevo Testamento, el sacrificio de animales es reemplazado por otro sacrificio. Ahora es Jesús mismo quien se ofrece como el nuevo cordero, en las especies de pan y vino, tal como dijo en la última cena. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, la sangre del nuevo pacto. Hagan esto en memoria mía. Según el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 19. Por eso San Pablo, en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23, repite esas mismas palabras de la última cena, y agrega en el versículo 26 que cada vez que comemos ese pan y bebemos esa copa, anunciamos la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Es decir, durante la Santa Misa se hace presente, sobre el altar, el mismo sacrificio de la cruz para el perdón de los pecados, y ese privilegio solo puede ejercerlo un sacerdote. Veamos ahora la razón protestante. Los hermanos separados enseñan que el sacerdocio fue eliminado, que los sacerdotes católicos no son necesarios, que Cristo es el único y último sumo sacerdote y que todos los creyentes, por el simple hecho de predicar, somos sacerdotes, apoyándose en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, donde se llama a los fieles linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Ahora la razón católica. La carta a los Hebreos, capítulo 7, versículo 11, deja muy claro que el sacerdocio no fue eliminado, sino que se levanta otro sacerdocio al modo de Melquisedec. Y el versículo 12 añade, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Es decir, cambió la ley de sacrificar animales por el sacrificio del cuerpo y la sangre de Jesús en pan y vino. La doctrina protestante dice que el sacerdocio fue eliminado. La doctrina católica enseña que el sacerdocio fue cambiado, no eliminado. ¿Qué significa al modo de Melquisedec? En el libro del Génesis, capítulo 14, versículo 18, Melquisedec, rey y sacerdote, sacó pan y vino y se los regaló a Abraham. Por eso los sacerdotes de hoy son al modo de Melquisedec, porque en la última cena Jesús hizo exactamente lo mismo, sacó pan y vino, y afirmó que esas especies eran su cuerpo y su sangre, para el perdón de los pecados del mundo, según Mateo 26, versículo 28, que dice claramente, para la remisión de los pecados. En ese momento, los 12 apóstoles que rodeaban la mesa se convirtieron automáticamente en los primeros sacerdotes de este nuevo culto, dejando atrás el antiguo sacrificio de animales al modo de Aarón, con sangre de corderos y cabras, para dar paso a un sacrificio incruento, con pan y vino, pero igualmente real y eficaz para el perdón de los pecados. Y sabemos que repitieron este mismo sacrificio, porque el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 7, narra que los discípulos se reunían el primer día de la semana para partir el pan. Lo mismo confirman Hechos 2, versículos 42 y 46, y San Pablo en Primera de Corintios 11, 23 y 10, 16. Además, San Pablo y los demás apóstoles se llamaban a sí mismos ministros y embajadores de Dios, tal como lo confirman pasajes de Efesios, Romanos y Segunda de Corintios. Hoy, con toda propiedad, seguimos llamando ministros a nuestros sacerdotes.
¿Por qué se cambió el sacerdocio levita al modo de Aarón por el sacerdocio al modo de Melquisedec? Porque según la carta a los Hebreos, capítulo 10, a Dios ya no le agradaban los sacrificios de animales, pues no santificaban plenamente al hombre. El versículo 9 dice: quita lo primero para establecer esto último, es decir, elimina los sacrificios de animales para establecer el nuevo culto del cuerpo de Cristo. Y el versículo 10 añade que en esa voluntad somos santificados mediante el cuerpo de Jesucristo. Por eso, cuando comulgamos en la Santa Misa, el sacerdote nos entrega la hostia consagrada diciendo: cuerpo de Cristo, y respondemos: amén. Aquí conviene detenernos en un dato importante sobre las traducciones bíblicas. La carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo 1, en la Biblia Reina Valera, dice que todo sumo sacerdote es constituido para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Sin embargo, la Biblia católica traduce este mismo versículo de manera más completa, incluyendo la frase: y los representa en las cosas de Dios, una parte que las sociedades bíblicas protestantes suelen opacar, precisamente porque confirma que el sacerdote es representante y embajador de Dios en la tierra. Además, este pasaje habla en tiempo futuro, no en pasado, mostrando que el oficio sacerdotal sigue vigente hoy y no que haya quedado abolido con Cristo. Y la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo 28, junto con el capítulo 7, versículo 28, hablan de sumos sacerdotes en plural, constituidos entre los hombres, desplomando la idea de que Cristo sea el único. Ahora bien, ¿cómo sabemos que los sacerdotes de hoy provienen realmente de Cristo y de los apóstoles? Esto se llama sucesión apostólica. Mediante la imposición de manos, los apóstoles designaban a otros hombres para continuar su misión, práctica que llega hasta nuestros días en el sacramento del orden sacerdotal. Jesús mismo lo ordenó en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 21 al 23. Así como el Padre me envió, así los envío a ustedes, reciban el Espíritu Santo. Y también en Mateo 28, 19 y Marcos 16, 15. Vayan por todo el mundo. Esta sucesión la vemos aplicada concretamente en el libro de los Hechos. En el capítulo 6, versículo 6, los apóstoles imponen las manos sobre Esteban. En el capítulo 13, versículos 2 y 3, sobre Pablo. Y luego Pablo mismo impone las manos sobre Timoteo, según segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, y primera de Timoteo 4, 14, donde además menciona un colegio de presbíteros que también imponía las manos, tal como hace hoy la Iglesia Católica en cada ordenación sacerdotal. Timoteo, a su vez, impuso las manos sobre otro, según primera de Timoteo 5, 22, y Pablo dejó a Tito encargado de establecer presbíteros en cada ciudad, según Tito 1, 5. Gracias a esta cadena ininterrumpida, la historia nos permite seguir el rastro. Tras la muerte de Pedro, primer jefe de la Iglesia, lo sucedió Lino, luego Cleto, luego Clemente, y así sucesivamente hasta nuestros días, en que el sucesor de Pedro es el Papa León XIV, el pontífice número 267 en la historia de la Iglesia. Y recordemos que en 1492, cuando Colón llegó a América, ya viajaban con él sacerdotes católicos y reyes católicos. Los hermanos separados ni siquiera existían todavía, pues la Reforma Protestante comenzó recién con Martín Lutero a partir de 1517. ¿Y realizan los hermanos separados alguna imposición de manos? Sí, para nombrar pastores, aunque muchos se autonombran por cuenta propia. Pero esa imposición de manos no transmite verdadera unción ni Espíritu Santo. Si lo hiciera, no calumniarían a la Virgen María, ni profanarían los sacramentos, ni promoverían espectáculos donde aseguran que una convulsión es obra del Espíritu Santo. Un protestante podría alegar que Martín Lutero, siendo sacerdote, transmitió la unción a sus seguidores, pero no existe ningún registro de eso. Y además, el Papa León X lo había declarado hereje mediante una bula, condenando sus 95 tesis contra la Iglesia. Recordemos las palabras de Jesús a Pedro en Mateo 16, 18 y 19. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Lutero quedó, por tanto, sin unción y fuera de la Iglesia de Cristo. La imposición de manos,
Además, da poder de una manera extraordinaria. Ya desde el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 34, versículo 9, Josué fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y en Hechos 8, versículo 18, el propio Simón el Mago, al ver que los apóstoles imponían las manos y transmitían el Espíritu Santo, ofreció dinero a cambio de ese poder. Pero existía un requisito indispensable. Los hombres que la recibían debían ser llamados por Dios, de buen testimonio, llenos de sabiduría y de Espíritu Santo, según Hechos 6, versículos 3 al 6, donde se eligió a Esteban y otros varones para este ministerio. Por eso San Pablo afirma en Hebreos 5:4, nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios. Los hermanos separados, en cambio, suelen autonombrarse pastores sin ese llamado, y su imposición de manos, lejos de transmitir el Espíritu Santo, transmite otro espíritu de confusión y rebeldía. Pero cuidado, no se debe imponer las manos a la ligera ni al libre albedrío. El primer libro de los Reyes, capítulo 13, versículos 33 y 34, narra que Jeroboam consagraba sacerdotes según su propio antojo, y esto fue motivo de pecado que llevó a la destrucción de toda su casa. Dios se molesta profundamente con quien improvisa el sacerdocio sin su verdadero llamado. A medida que la palabra de Dios se extendía por el mundo, los apóstoles fueron organizando presbíteros, es decir, sacerdotes, en las principales ciudades: Corinto, Macedonia, Tesalónica, Laodicea, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Filadelfia y muchas otras, tal como lo confirman las cartas de San Pablo y de San Pedro dirigidas a esas comunidades. Un dato curioso, la carta de Santiago, capítulo 5, versículo 14, muestra que cuando alguien enfermaba gravemente, la familia llamaba al presbítero para que lo visitara, lo ungiera con el santo óleo y lo confesara. Una práctica exclusivamente sacerdotal que, hoy en día, algunos pastores protestantes han copiado sin tener la unción verdadera para ejercerla. Con el tiempo, los apóstoles también establecieron requisitos claros para diáconos y obispos, según Primera de Timoteo, capítulo 3, y Tito, capítulo 1. Otra figura hermosa que muestra la importancia del sacerdocio la encontramos en el libro de Josué, capítulo 3, versículo 14. Cuando el pueblo de Israel debía cruzar un río desbordado, fueron precisamente los sacerdotes quienes, cargando el arca del pacto, entraron primero a las aguas. Apenas sus pies tocaron la corriente, ésta se detuvo, y todo el pueblo pudo cruzar en seco. Una enseñanza figurada pero muy clara. Los sacerdotes son puente entre Dios y su pueblo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Finalmente, es importante aclarar la objeción de que todos los creyentes somos sacerdotes. Según Primera de Pedro 2, 9, en parte tienen razón. Desde el Antiguo Testamento, Dios llamó sacerdotes también a todo su pueblo fiel, según Éxodo 19, versículo 5, donde dice: «Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa». Pero eso no elimina la existencia, paralela y necesaria, del sacerdocio ministerial que vemos en todo el libro del Levítico, al modo de Aarón. Existen, entonces, dos realidades: el sacerdocio común de todos los fieles y el sacerdocio ministerial ejercido por nuestros sacerdotes en los templos, que están por encima en cuanto a su función litúrgica y sacramental. Y no olvidemos el gran valor que Jesús mismo dio a los sacerdotes. En Lucas 17, versículo 11, 10 leprosos le suplicaron sanación, y Jesús, en lugar de sanarlos al instante, les dijo: «Vayan y preséntense a los sacerdotes». Mientras iban, quedaron sanados. Y en el libro de Levítico, capítulo 21, versículo 8, Dios ordena que, aunque el sacerdote sea un hombre pecador, debemos tenerlo por santo, respetarlo y honrarlo como representante suyo en la tierra. En conclusión, la Biblia demuestra con toda claridad que el sacerdocio no fue eliminado con Cristo, sino transformado y perfeccionado, que existe una sucesión ininterrumpida desde los apóstoles hasta nuestros sacerdotes de hoy, y que por eso, precisamente, el diablo no quiere que asistas a misa, porque sabe que allí, a través del sacerdote y la Eucaristía, los creyentes nos santificamos verdaderamente. Hasta aquí llegamos por hoy. Te esperamos en el siguiente tema. Que Dios te bendiga.
paz y bien.